El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero presenta: hablar de los ovnis en España es adentrarse en una mezcla fascinante de misterio, historia popular, testimonios inquietantes, investigaciones militares, programas de radio nocturnos y una imaginación colectiva que durante décadas ha alimentado preguntas difíciles de responder. El fenómeno ovni, entendido como la observación de objetos volantes no identificados, ha ocupado un lugar singular en la cultura española, no solo por la cantidad de casos registrados, sino también por el impacto social que algunos de ellos provocaron en su momento. España, por su posición geográfica, por la amplitud de sus cielos en muchas zonas rurales y por la existencia de instalaciones militares y rutas aéreas importantes, ha sido escenario de numerosos episodios que todavía hoy generan debate. Durante buena parte del siglo XX, especialmente a partir de los años 50 y 60, el interés por los ovnis fue creciendo en paralelo a lo que ocurría en otros países occidentales. La Guerra Fría, el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas y el auge de la ciencia ficción crearon el caldo de cultivo perfecto para que cualquier luz extraña, cualquier maniobra aérea poco común o cualquier testimonio impactante acabara asociado a la idea de una posible visita extraterrestre. En España, ese interés tuvo además un componente especial. Durante años, el acceso a la información fue limitado. Las versiones oficiales eran escasas y el boca a boca multiplicaba la dimensión de los relatos. Eso dio lugar a una mitología propia, profundamente española, en la que conviven episodios costeros, avistamientos en bases militares, luces sobre pueblos pequeños y relatos de encuentros imposibles. Uno de los elementos más llamativos del caso español es que el fenómeno no quedó limitado a rumores de taberna o a conversaciones entre curiosos. También llamó la atención de las autoridades. La desclasificación de algunos expedientes del Ejército del Aire alimentó todavía más el interés público porque confirmó que determinadas observaciones habían sido consideradas suficientemente serias como para abrir investigaciones oficiales. Eso no significa que las autoridades validaran la existencia de naves extraterrestres, pero sí que ciertos incidentes fueron registrados, analizados y archivados. Ese simple hecho dio al asunto una apariencia de legitimidad que lo separó del puro folclore. Cuando una institución militar admite que hubo algo extraño, que mereció ser estudiado, el misterio gana fuerza. Entre los episodios más conocidos en España, figura el llamado caso Manises, probablemente el incidente ovni más famoso de la historia del país. En 1979, un avión comercial que cubría la ruta entre Salzburgo y Las Palmas se vio obligado a aterrizar de emergencia en Valencia después de que su tripulación informara de la presencia de luces extrañas que parecían acercarse de manera anómala. El suceso fue extraordinario porque no se trató de un relato aislado de un aficionado, sino de un episodio en el que participaron pilotos profesionales y que tuvo consecuencias operativas reales. La decisión de desviar y aterrizar una aeronave comercial convirtió el caso en uno de los más serios y comentados de Europa. Posteriormente, un caza militar salió a interceptar el supuesto objeto, lo que aumentó todavía más la sensación de estar ante algo fuera de lo normal. A pesar de las explicaciones racionales que se propusieron después, el episodio permanece en la memoria colectiva como uno de los grandes enigmas del cielo español. Otro punto geográfico fundamental en la historia ovni española es Canarias. El archipiélago, por sus cielos abiertos, su posición atlántica y sus especiales condiciones de observación, ha sido escenario de numerosos relatos de luces extrañas y fenómenos aéreos insólitos. En las islas, varios casos alcanzaron una enorme difusión mediática, en parte porque muchos testigos afirmaban haber visto grandes luces o estructuras luminosas sobre el mar. Algunas explicaciones posteriores apuntaron a pruebas militares, lanzamientos de misiles o fenómenos atmosféricos poco habituales. Sin embargo, la impresión causada en quienes presenciaron aquellos sucesos fue tan intensa que muchos siguen convencidos de que no se trató de simples confusiones.
Canarias se convirtió así en uno de los territorios más asociados al misterio ovni dentro de España. También, en el interior peninsular, abundan los episodios célebres. Hay historias de luces en la sierra, objetos silenciosos sobrevolando campos, aterrizajes supuestos en zonas apartadas y encuentros con figuras extrañas. Muchas de estas narraciones surgieron en décadas en las que la vida rural aún tenía una relación íntima con la noche y con el cielo. En pueblos pequeños, donde el firmamento se observa con nitidez y donde cualquier anomalía llama poderosamente la atención, un fenómeno poco común deja una huella profunda. El testimonio de pastores, agricultores, guardias civiles o conductores nocturnos ha sido una constante en la casuística española. A veces se trataba de relatos sinceros, pero probablemente mal interpretados. En otras ocasiones, el contexto social magnificaba la experiencia, y en unos pocos casos, la ausencia de una explicación clara ha permitido que el enigma sobreviva durante décadas. La prensa y la radio desempeñaron un papel crucial en la consolidación del mito ovni en España. Durante muchos años, los medios nocturnos dedicados al misterio llevaron estas historias a millones de oyentes. Programas especializados, periodistas curiosos y divulgadores del enigma convirtieron determinados casos en auténticos fenómenos nacionales. La radio, especialmente, añadió una atmósfera única. Escuchar de madrugada el relato de una luz que persigue a un coche en una carretera solitaria o de un objeto inmóvil sobre una base militar tenía una fuerza emocional enorme. Esa dimensión narrativa fue decisiva para que los ovnis dejaran de ser solo una cuestión de observación y pasaran a formar parte del imaginario cultural del país. No puede entenderse el fenómeno ovni en España sin mencionar el papel de los investigadores civiles. Hubo aficionados serios, metódicos, que recopilaron testimonios, viajaron a los lugares de los hechos y trataron de distinguir entre fraude, error y caso genuinamente extraño. Algunos de ellos adoptaron posturas abiertas a la hipótesis extraterrestre, otros, con el tiempo, evolucionaron hacia un escepticismo prudente. Ese debate entre creyentes y escépticos ha sido una constante. Los primeros sostienen que el volumen de casos, la calidad de algunos testigos y la falta de explicación satisfactoria en determinados expedientes obligan a mantener abierta la posibilidad de una inteligencia no humana. Los segundos recuerdan que la historia de los ovnis está llena de errores de percepción, sugestión, planetas brillantes, globos, maniobras militares, fraudes y construcciones culturales. La tensión entre ambos enfoques ha dado forma al estudio del tema. Además del interés popular, los ovnis en España han servido como espejo de cada época. En los años de mayor fascinación espacial, los relatos tenían un aire más tecnológico. Se hablaba de discos metálicos, cúpulas transparentes y seres de ojos enormes. Más tarde, cuando la cultura audiovisual cambió, también cambió la forma de interpretar lo extraño. El fenómeno parece adaptarse al lenguaje del tiempo en que se observa. Eso lleva a algunos expertos a pensar que más que ante visitantes de otros mundos, muchas veces estamos ante la proyección de temores, deseos y símbolos contemporáneos. Sin embargo, esa explicación psicológica o sociológica no resuelve todos los interrogantes, sobre todo cuando el testigo es un piloto entrenado, un militar o varias personas que coinciden en describir la misma anomalía. España ha conocido igualmente casos rodeados de gran controversia por la aparición de huellas, supuestos aterrizajes o relatos de contacto. En algunas ocasiones, se difundieron fotografías borrosas, marcas en el terreno o testimonios de personas que aseguraban haber mantenido comunicación con entidades no humanas. Muchos de esos casos se derrumbaron con el tiempo o quedaron contaminados por el sensacionalismo. Pero incluso los episodios más débiles contribuyeron a construir el clima cultural del misterio. Durante años, hablar de ovnis en ciertos ambientes no era una extravagancia marginal, sino una posibilidad comentada con curiosidad genuina. Había una mezcla de miedo, esperanza
y fascinación ante la idea de no estar solos en el universo. Otro aspecto interesante del fenómeno en España es su vinculación con zonas concretas que acabaron adquiriendo fama especial. Montañas, carreteras secundarias, áreas costeras e incluso antiguas bases aéreas entraron en la geografía del enigma. Cuando un lugar acumula varios relatos extraños, termina convirtiéndose en un imán para curiosos, investigadores y medios de comunicación. En algunos casos, la propia fama del lugar genera nuevas observaciones, porque quien mira al cielo esperando encontrar algo extraño es más propenso a interpretar una luz común como algo extraordinario. Ese mecanismo de retroalimentación ha estado presente en muchas áreas consideradas calientes dentro de la ufología española. La cuestión de si los ovnis en España fueron realmente naves de origen extraterrestre sigue abierta en el terreno de la creencia personal, pero no en el de la prueba concluyente. Hasta hoy no existe evidencia indiscutible que permita afirmar que el espacio aéreo español haya sido visitado por civilizaciones no humanas. Lo que sí existe es una larga colección de testimonios, documentos, expedientes y relatos que muestran que muchas personas vieron algo que no supieron identificar. Esa diferencia es esencial. No identificado no significa necesariamente extraterrestre, pero tampoco equivale automáticamente a fraude o tontería. Entre ambos extremos se mueve la mayor parte del fenómeno. Esa zona gris es precisamente lo que mantiene vivo el interés. Con el paso del tiempo, la mirada sobre los ovnis en España se ha vuelto más matizada. Hoy se habla más de fenómenos aéreos no identificados, una expresión que intenta alejarse de la carga cultural del término ovni. El lenguaje ha cambiado, porque también ha cambiado la actitud pública. La pregunta ya no es solo si vienen de otro planeta, sino cómo explicar observaciones que desafían temporalmente nuestras categorías. En este nuevo contexto, algunos viejos casos españoles han sido revisados con herramientas más críticas. A veces se han encontrado explicaciones plausibles. Otras veces, el misterio ha persistido. Pero incluso cuando se halla una causa probable, el valor histórico del caso no desaparece. Sigue siendo un reflejo de una época y de la relación humana con lo desconocido. La dimensión emocional del fenómeno no debe subestimarse. Ver algo extraño en el cielo puede marcar a una persona durante toda la vida. Muchos testigos españoles describieron sentimientos de desconcierto profundo, miedo paralizante o fascinación absoluta. Aunque después alguien les ofreciera una explicación racional, la experiencia subjetiva seguía siendo intensa. Esto ayuda a entender por qué el fenómeno ovni ha sobrevivido durante tanto tiempo. No se alimenta solo de pruebas materiales, sino de experiencias humanas vividas como reales y extraordinarias. En ese terreno, la frontera entre percepción, memoria y misterio se vuelve muy difícil de delimitar. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.